Bien, jóvenes, nos quedamos en la pregunta 4. Resulta incompatible con el texto afirmar respecto de las víctimas mortales del cáncer de pulmón, afirmar que, y veamos lo que nos dicen sobre las víctimas del cáncer de pulmón. Primero tenemos en el cuadro que nos dice que pues, es mayor, ¿no? 8,8. Y que a esto casi le alcanza las víctimas por aire contaminado. ¿Qué nos dicen por aquí arriba? Que si bien es cierto, respirar causa 4 veces más muerte que estas 3 enfermedades juntas, se refiere a la tuberculosis, SIDA y malaria, juntando todos ellos inclusive, pues respirar causa 4 veces más. 7 millones al año. Casi tantas como todos los cánceres. Entonces nos dicen que casi tantas, es decir, que los cánceres, pues no, según, bueno, acá nos sugieren que podría ser igual o mayor, pero según el cuadro es mayor, ¿no? 8 millones. Muy bien, ¿algo más nos mencionan por acá que le alcanza? No, solo al final que sí nos darían de todos los cánceres si es por cuestión de nuestra enfermedad por respirar, ¿no? Aire contaminado, el cáncer que sería el cáncer de pulmón. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen las alternativas. Dice que a estas son exponencialmente superiores a las vinculadas con las enfermedades derivadas de la contaminación ambiental. Son exponencialmente superiores. Luego, B, sumadas a los muertos por todos los tipos de cáncer que podrían afectar a una persona, superan a los muertos por el aire contaminado. Sumadas a los muertos por todos los tipos de cáncer que podrían afectar a una persona, superan a los muertos por el aire contaminado. Esto es compatible, ¿verdad? Nos piden lo incompatible. Lo vamos a resaltar para no olvidarnos, ¿no? Luego dice, constituyen junto con otras clases de cáncer casos que ameritarían acciones para su oportuna detección y tratamiento. Es compatible deducir ello, ¿no? Junto con otras clases de cáncer, pues son casos que ameritarían acciones para su oportuna detección y tratamiento. Y más ahora, después del COVID, muchos han quedado con secuelas de este tipo, ¿no? De los problemas de respiración. Y si esto se suma a respirar contaminado, pues la agravan, ¿no? D. Constituyen con enfermedades como el cáncer al hígado, a la sangre, entre otros tipos, una cifra alarmante de más de 8 millones. Compatible o incompatible aquí, chicos. La E presenta una etiología distinta a las enfermedades que afectan los pulmones y que son ocasionadas por la contaminación del aire. Esto es compatible. Pensa. ¿Cuáles, chicos, en la pregunta? A ver, chicos, sí, ¿me escuchan? Porque yo estoy hablando solita, me parece. Sí la escuchamos, Miss. Ah, ya. Entonces, ¿qué onda? Se escucha. Ah, ya. Ya está. Volvemos. ¿Cuál de esas alternativas sería la correcta? Nos piden resulta incompatible con el texto. Afirmar. ¿Qué es lo incompatible con el texto? Afirmar que respecto de las víctimas mortales de cáncer de pulmón, afirmar que sería la A, ¿no? Sería la A, chicos. Decir que estas son exponencialmente
superiores a las vinculadas con las enfermedades derivadas de la contaminación ambiental. No tenemos este dato ni exacto y además se sugiere que las enfermedades de pulmón son varias, no solamente cáncer de pulmón, pero todo neumonía que padecen los niños, en su mayor parte, ictus, también cardiopatías, enfermedad obstructiva pulmonar crónica, ¿no? Bien, entonces estas nos siguen exponencialmente, pues superiores, ¿no? Bien. Pregunta 5, creo que esa es la última pregunta, sí. Si se controlara la contaminación generada en interiores por la cocina, la consecución de luz, entre otras causas, si se controlara, pues que disminuiría la contaminación, ¿no? Pero a ver, vamos a ver, esta es una extrapolación. Las enfermedades de tipo respiratorio serían por fin erradicadas. Erradicadas. Nos hablan de la contaminación generada en interiores. ¿A qué se refiere? Vamos al texto. Estaba por aquí. Dice que las principales fuentes de contaminación del aire por partículas son el uso ineficiente de las energías en los hogares, la industria, sectores de la agricultura, transporte y centrales hidroeléctricas. Estas en general las fuentes de contaminación. Pero según el país, el periódico, en algunas regiones también puede ser la arena, el polvo, la quema de desechos, bueno, también hacen su parte, ¿no? Los factores geográficos, meteorológicos y estacionales. Había un detalle por ahí me parece. Hablamos algo de las amas de casa, eso era al final, ¿no? Al final, claro. Sí está. Las personas que realizan su trabajo en exteriores y las mujeres, ya que son sobre todo ellas las que se encargan de las tareas domésticas y la contaminación generada en interiores, no se refiere a, pues, lo que se hace en la casa, ¿no? Las labores de la casa, ¿ya? Si se controlara eso, la contaminación doméstica, digamos, la ley dice, ¿no? Los casos de cáncer al pulmón desaparecerían en zonas rurales. Rurales. Ya. Otra propuesta. Por lo de zonas rurales, eso está un poquito más complicado de afirmarlo, porque esto acá, a ver, desde el inicio me parece que nos hablan de el sector urbano, ¿no? Que es donde se da más, porque aquí lo dice en el estudio de acá, entre las grandes urbes, ¿no? Como que las capitales, los lugares de mayor movimiento, como por ejemplo puede ser Lima, incluso Arequipa, Trujillo, ¿no? Entonces, pero Lima sobre todo, que tiene casi la tercera parte de la población, si no es casi la mitad de la población del Perú. Por ese lado, habría que descartar la respuesta. La C dice, aún así, la quema de carbón haría que persista el problema. ¿No? Vamos los efectos para el esto, ¿no? Porque arriba cuando mencionan en las casas, en los hogares,
La contaminación en interiores, si bien pues genera más de la mitad de las muertes, como dice aquí el texto, la explotación de carbón en términos eh, factor de riesgo, ¿no? Es un factor de riesgo. Así es que este haría que el problema persista, ¿no? Sería la C, chicos. La C. Aún así, la quema de carbón haría que persista el problema. Porque no solamente solo se trata de, ¿no?, controlar la contaminación generada en interiores por la cocina, la concentración de la luz, Bien. Vamos, chicos, rápidamente. A ver, el problema ahorita es el tiempo, chicos. En todo caso, voy a tener que darle la respuesta de los textos en inglés. Acá nos dicen, cuando hablan de contaminación, ¿cuáles son los factores de contaminación? Las principales fuentes nos dicen que son el uso ineficiente de la energía en los hogares. En los hogares. No nos describen exactamente ahí cuáles, pero energía en los hogares. Acá en el segundo párrafo. También otra fuente es la industria, los sectores también de la agricultura, el transporte y las centrales eléctricas de carbón. Y bueno, también otros factores, según el periódico, en algunas regiones, en algunas regiones, la arena, el polvo del desierto, la quema de desechos, la deforestación, son fuentes adicionales de contaminación. Y que esto se puede también agravar por factores geográficos, meteorológicos y estacionales. Bien, y abajo al terminar nos mencionan que los niños son los más vulnerables, ¿no? A ellos les da más el caso de la neumonía. Y las personas que realizan sus trabajos en exteriores y las mujeres, ya que son, también eso serían vulnerables, ¿no? Porque son todas ellas las que se encargan en las tareas domésticas. Y la contaminación generada en interiores para cocinar, para iluminar y generar calor es responsable más de la mitad de todos los fallecimientos por aire contaminado. Eso es lo que les está diciendo respecto de cuál sería la contaminación interior, sobre todo pues, generado en casa. Entonces, si la pregunta nos dice, si se controlara la contaminación general en interiores por la cocina, la consecución de la luz, entre otras causas, ¿qué alternativa elegimos? ¿Las enfermedades de tipo respiratorio serían por fin erradicadas? No, porque también quedan todavía pues, lo general por la industria, el transporte y todos los demás, ¿no? B, los decesos por la contaminación del aire ascenderían del 15%, ascenderían, tal vez disminuiría un poco, ¿no? Que se controlara la contaminación interior. Dejamos la C, pasemos a la D. Los casos de cáncer al pulmón desaparecerían en zonas rurales. Mm, ahí más bien no desaparecerían porque en zonas rurales, por ejemplo, cocinan con leña, ¿no? Y hay una fuerte contaminación. Dice, se multiplicarían los casos de niños afectados por tuberculosis. Eso no guarda relación con tuberculosis. eh, ¿Son afecciones debido a la contaminación? No, ¿verdad? Es por alimentación. Alimentación deficiente, ¿no? Muy bien, entonces nos queda la C. Aún así, la quema de carbón haría que persista el problema porque, claro, hay zonas donde pues, se cocina con leña, ¿sí?
Bien, chicos, ahora corremos por el siguiente texto. Sobre los territorios conquistados por el Tahuantinsuyo, lo usual era mantener a los curacas aborígenes en sus puestos de gobierno. Considerando la enorme importancia que tenía el aspecto religioso, uno de los medios de sometimiento más efectivos consistía en llevar las huacas o ídolos de las etnias vencidas, junto con algunos ministros de su culto, a la capital del imperio. De este modo se les inculcaba la idea de que el Cusco significaba el nuevo eje de su existencia. Simultáneamente se introducía a tales vasallos en el culto a Viracocha, el Sol, Illapa y otras divinidades incaicas. Además, era obligatorio el aprendizaje del idioma quechua y el uso de la vestimenta característica de los dominadores. No obstante, lo cual se le permitía conservar los gorros o turbantes vernáculos como símbolo de distinción étnica. Los emperadores residentes en el Cusco trataban de legitimar su autoridad, presentándose como descendientes o representantes del dios Sol, figura religiosa que dejó en un segundo plano a Viracocha, la divinidad creadora del mundo andino. Después de la triunfal acción de Pachacútec, por ese motivo el Inca era reverenciado como una personalidad arquetípica, virtualmente sobrenatural. Con arreglo a dicha concepción, el soberano quechua asumía el rol de bienhechor de todos los hombres, lo que lo obligaba a cuidar de sus vasallos en cualquier ocasión de peligro o desastre, así como a mantenerlos satisfechos y plácidos. Para realizar tales propósitos, los monarcas se valían de una nutrida burocracia, cuya estructura fue ampliándose conforme se dilataban las fronteras del Tahuantinsuyo. La administración de ese vasto territorio se ejercía mediante el concurso de dos niveles de funcionarios. En primer lugar estaba la aristocracia de los orejones, formada por miembros de las panacas, linajes de los incas antiguos, y por algunos sujetos elevados a esa divinidad en virtud de su talento o para la labor gubernamental. Los orejones desempeñaban cargos eminentes en la organización del Cusco, dirigían expediciones militares de conquista y sojuzgación, efectuaban visitas para controlar el gobierno de los curacas, etc. El segundo nivel burocrático correspondía a los jefes de las comunidades étnicas, quienes mantuvieron su preeminencia bajo el requisito de observar las normas dictadas por el Inca y ofrecer el aporte tributario de sus súbditos cada vez que le fuera solicitado. Bien, entonces, ¿qué nos dicen en este texto? Que sobre los territorios conquistados por el Tahuantinsuyo, ¿no? O sea, cuando los incas eran los pues entraban a los a las etnias, a los pueblitos, a las comunidades, a conquistarlos, lo usual era que pues mantenían a los curacas en sus puestos de gobierno. Era la estrategia, ¿no? Considerando la enorme importancia que tenían pues el aspecto religioso, uno de los medios de sometimiento más efectivos consistía pues en llevar las huacas, los dioses, digamos los ídolos de las etnias vencidas, junto con pues los ministros de ese culto, ¿no? De su culto, los curacas, ¿no? Y así los llevaban a las huacas y al encargado del culto a la capital del imperio. Así es que ya en Cusco pues se le inculcaban otras tareas, ¿no? ¿Cuál era? Bueno, tareas entre comillas, ¿no? Se les introducía, ¿no? Ya pues como vasallos de los incas, pero se les introducía en el culto
a Viracocha, en el culto al sol, ya no en sus ídolos, sino a Viracocha, al sol, en Illapa, ¿no? Y otras divinidades incaicas. Y pues era obligatorio hablar el quechua, porque cada etnia hablaba ¿no? un lenguaje diferente al de los incas, ¿no? Se le imponía entonces el aprendizaje del quechua, el uso de la vestimenta mm, de ellos, ¿no? De la gente del Cusco, pero lo que se le permitía a los curacas era conservar los gorros o turbantes, obviamente una estrategia, ¿no? Para identificarlos, ¿no? Que la gente de su pueblo los identifique, ¿no? Que son sus curacas, ¿no? Que eran sus curacas. Dice que los emperadores residentes en el Cusco, o sea, los incas, trataban de legitimar su autoridad presentándose como descendientes del dios Sol, que era pues la divinidad. Y esto dejó en segundo plano a Viracocha, ¿no? La divinidad creadora del mundo andino. Y después de la triunfal acción de Pachacútec, por ese motivo, dice, el Inca era pues reverenciado como una personalidad arquetípica, ¿no? Una buena estrategia mantener pues el curaca, y que el que ya le hayan quitado al ídolo o al dios de la etnia y se lo hayan llevado pues a la capital, los dejaba sin su dios, ¿no? Que era bastante sagrado a estos pueblitos conquistados y más si le llevaban al encargado del culto de ese Dios, ¿no? Y que a él lo educaran ya en otra religión, digo, en otras creencias, que lo vistieran de diferente modo, conservando solo lo que les identificaba, ¿no? Los gorritos, ¿no? Para que también los demás miembros de su comunidad lo identifiquen, ¿no? Que era su curaca, digamos. Entonces, Pachacútec asumía el rol de bienhechor de todos los hombres, y pues cuidaba de los vasallos, ¿no? En todo tipo de ocasión de peligro o desastre, así como de mantenerlos satisfechos y plácidos, pues organizarles fiestas, quizás, ¿no? O la comida, procurarles, seguramente de hecho trabajaban, pero si hubiese sequía, por ejemplo, seguramente les hacía llegar comida, ¿no? Que les daban para estos casos. Pero para esto dice que para realizar todo esto, pues los monarcas se valían de una nutrida burocracia, ¿sí? Una burocracia grande de haber habido, mientras más crecían, mientras más pueblitos conquistaban, pues, ¿no? Muy bien. Dice, la administración de este vasto territorio se ejercía mediante el concurso de dos niveles de funcionarios. En primer lugar estaban la aristocracia de los orejones, ¿no? Eh, Muy talentosos para la labor de gobierno, ¿no? Ellos desempeñaban cargos en la organización del Cusco y dirigían también las expediciones militares de conquista y su organización, de sometimiento, ¿no? Y efectuaban visitas para controlar el gobierno de los curacas. Luego, el segundo nivel burocrático correspondía a los jefes de las comunidades. O sea, mantenían, así como los curacas de la comunidad, mantenían también a los jefes. Obviamente, pues, era una estrategia, ¿no? Para mantener la preeminencia, ¿no? Claro, ya el encargo que le daban era que, pues, que haga respetar las normas dictadas por el Inca, ¿no? Bien, chicos, pregunta uno. ¿Cuál es el tema central del texto? Eh, a ver, por aquí dice que sería la C, la compleja administración de los vasallos del Inca. La compleja administración. Creo que David Pachacútec lo resolvió fácil, ¿no? O sea, es muy inteligente pues Pachacútec, por algo es
principal inca que revolucionó todo el sistema incaico, ¿no? Para mejor. No sería la C. En el texto nos explica una serie de acciones que desarrolló el Estado Inca, ¿no? Uno de ellos que mantenían al curaca, no los eliminaban, los mantenían con la curaca y más su identidad en el gorrito, ¿no? Y claro, si tú tienes un curaca que lo mantiene vivo y lo mantiene, claro, obviamente ya lo han instruido con otra religión, lo han vestido de otra manera, pero el gorrito que se identificaba como curaca lo mantiene. Va a ser escuchado por su pueblo, ¿no? Igual mantenían a las autoridades, ¿no? A la cabeza de la comunidad. Los mantenían en sus cargos, ¿no? Hasta la administración que hemos leído que por niveles, ¿no? Para concretar, pues, el sometimiento de las etnias conquistadas. La verdad, los que terminaban por someter eran los propios, digamos así, entre comillas, los dirigentes de las etnias, ¿no? A los cuales ya se les había instruido. Sería la B, sí, la política de sometimiento del imperio incaico, así es. Muy bien, chicos. Vamos a la 2. Resulta incompatible con el texto sostener que las etnias sometidas por el imperio incaico, como lo incompatible de afirmar que las etnias sometidas por el imperio incaico fueron controladas indirectamente por los gobernantes incas. ¿Compatible o incompatible? Esto es compatible, ¿no? Porque directamente los pachacutes no eran que ahí les decían las órdenes, eran su propia gente, ¿no? Los dirigentes. Vieron desplazadas a sus divinidades por el culto al dios Sol. Incompatible, no están pidiendo un incompatible, que se opone a la afirmación. Dice, fueron administradas directamente por sus propios curacas y o sea, compatible. Recibían retribuciones satisfactorias por sus aportes tributarios. Eso lo dice, se refiere a recibían, ¿dónde está? Se refiere a los aportes de sus súbditos, ¿no? De las normas dictadas por el Inca y ofrecer el aporte tributario de sus súbditos cada vez que les fuera solicitado. Luego dice la E, debido a que ostentaban gran talento para gobernar. Claro, los mantenían en sus cargos a los funcionarios, obviamente, ¿no? Como a los orejones, ¿no? Eh, según eso, el autor sostiene entonces que los jefes étnicos, digamos así, o curacas, se mantenían pues en sus puestos, conservando sus ¿cómo le llaman? Su autoridad, ¿no? Con su gente, a cambio de hacer cumplir las leyes del Inca, ¿no? La 2 es la... Ah, no, nosotros estamos aquí, estamos en la 2, estamos en la 2. No, o sea, si yo estoy mirando la hora, yo estoy, estaba con... Ya bueno, no hemos respondido a las 2. Resulta incompatible con el texto sostener que las etnias sometidas por el imperio incaico, lo incompatible. Sería aquí, a ver, habíamos dejado, habíamos dicho C, D y E es compatible. La A también fueron controladas directamente por los gobernantes incas, indirectamente sí, porque claro, conservaron por estrategia a los dirigentes de las etnias, ¿no? Entonces, era incompatible, vieron, a ver, sostener que las etnias sometidas por el imperio incaico vieron desplazadas a sus divinidades por el culto al dios Sol, porque de todas maneras, si bien es cierto,
sus ídolos fueron trasladados a Cusco junto con sus curacas, pues todavía los mantenían, ¿no? Y era a quien habían instruido, ¿no? En otras, en otros cultos, ¿no? Era al curaca, ¿no? Al quien escuchaban con la silencio, incluso al dirigente, ¿no? Al que dirigía la etnia, digamos, lo que podría ser un presidente de la comunidad, de la etnia, qué sé yo, ¿no? Pero claro, podríamos decir que existen comunidades campesinas que tienen sus dirigentes, ¿no? Algo parecido, ¿no? Etnias que tenían su líder, ¿no? Entonces, decir, de acuerdo con el texto, sostiene que las etnias sometidas por el Imperio Incaico vieron desplazadas las dos divinidades por el culto al dios Sol, es incompatible, ¿no? Porque según el autor, las etnias sometidas continuaron con el culto de sus divinidades, pero incorporando a los dioses incas, ¿no? Lo incorporaron. Estratégico. Muy bien. 3. Según el texto, los funcionarios de la administración del segundo nivel se mantenían en sus cargos. El segundo nivel eran las autoridades de las etnias, ¿no? El primer nivel eran los orejones, si no me equivoco, así. Sí, a los jefes de las comunidades, chicos, el segundo nivel. Se mantenían en sus cargos a cambio de seguir gozando de ciertos privilegios, o por la ascendencia incaica y capacidad de liderazgo, o porque armonizaban con los orejones en el gobierno, o porque fueron capaces de ofrecer tributos al imperio, o debido a que ostentaban gran talento para gobernar. Y podemos volver a leer, chicos, para entenderlo mejor. El segundo nivel burocrático correspondía a los jefes de las comunidades étnicas, quienes mantenieron su preeminencia, o sea, cuando hay su preeminencia, bajo el requisito de observar las normas dictadas por el Inca y ofrecer el aporte tributario de sus súbditos cada vez que le fuera solicitado. Es decir, mantuvieron su preeminencia, ¿qué quiere decir? Que mantuvieron sus privilegios de jefes, las comunidades, ¿no? Pero tenían que a cambio, pues, observar las normas dictadas por el Inca y ofrecer el aporte tributario de sus súbditos cada vez que les fueran solicitados, obedecer las normas del Inca y cada vez que le pidan un tributo, ¿no? Tenían que hacerlo. Sería a cambio de seguir gozando de ciertos privilegios. Muy bien, chicos. La 3 es la A. Muy bien, gracias a ustedes. Corremos. De la lectura del texto se puede concluir que el Imperio Incaico pretendía explotar la fuerza física de las etnias subjugadas. Podemos pensar, ¿no? Ahora muy inteligente que Chicuque, ¿no? ¿O no? Ustedes en la verdad. Luego, B, una mayor legitimidad para justificar sus conquistas. O C, imponer a los judíos la reverencia absoluta al Inca. Administrar con una mayor eficiencia el vasto territorio. O integrar casi pacíficamente a los pueblos conquistados. Creo que esto ya tiene la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Pachacútec no se mostraba como alguien violento, ¿no? Que quería pues, a las fuerzas someter. Utilizaba a los dirigentes, a los líderes de las propias etnias, ¿no? De a poquitos, no negaban ni siquiera a que sigan adorando sus ídolos, pero sí aumentó pues la religión del Inca, ¿no? Se les formó también en ellos. Y claro, pues obviamente lo que luego formó Pachacútec fue el que iba predominando, ¿no? En la pregunta 4 sería, bueno, la D me dice Ani,
administrar con una mayor eficiencia el vasto territorio, creo que más bien es la E, integrar casi pacíficamente a los pueblos conquistados, porque en los territorios conquistados por los incas, pues el curaca mantenía, ¿no?, el orden social, los cultos, sea de ídolos, o al dios Sol, o Viracocha, ¿no?, o Illapa y los demás de los incas, convivían, ¿no? Algo así como fue en España, por ejemplo, bueno, vamos a hablar de otra cosa, mejor regresamos porque no vamos a perder tiempo. Los súbditos pues eran protegidos, los conquistados, ¿no? Eran protegidos, como dice el texto, ¿no? Se les socorría en tiempos en que era necesario socorrerles. Yo imagino como un tiempo de sequía, donde no llovía, no había pues alimento, entonces seguramente les proporcionaban alimentos, celebraban sus fiestas seguramente, ¿no? Todo para que estén tranquilos, ¿no? No se les subleven. Se impuso el aprendizaje del quechua también y el uso de vestimenta inca, sí, pero así de manera... Pero conservaron, por ejemplo, el gorrito que identificaba al curaca, ¿no? Son mecanismos pues no violentos que buscaban incorporar al conquistado. Sería la E, chicos. Una buena estrategia, ¿no? 5. A partir de la lectura se puede deducir que una prohibición del culto religioso de las etnias conquistadas, ¿qué hubiera pasado si hubiese prohibido así, de saque, en primera, ¿no? Se llevaban a deducir y prohibirles que sigan adorando eso. Sí, ¿no? Pensando en él. Habría sido más complicado el proceso de sometimiento, pues ya no sería pacífico, ¿cómo sería? Provocado grandes protestas de reivindicación, obstaculizó la administración en 2 niveles, o fortalecido el culto de las divinidades de los incas, o imposibilitado la materialización del aporte tributario. El aspecto religioso, por lo que vemos en el texto, fue pues uno de los medios de sometimiento más efectivo, porque claro, eso es para los creyentes es fuerte, ¿no? Entonces, Pacheco que permitió a los conquistados la preservación de su culto. Si hubiera prohibido, hubiera provocado un efecto contrario, ¿no? Se puede decir que una prohibición del culto religioso de las etnias conquistadas habría complicado más el proceso de sometimiento, ¿no? Que ya es complicado, pero tampoco así tan fácil de someterlos, por eso lo que les daba se convirtió en protector, ¿no? Para hacerles cambiar de idea, ¿no? Como que pues era algo bueno, ¿no? Muy bien, chicos, tenemos todavía otra lectura, no sé cómo hago para terminar. A ver, 15 minutos, nada, tenemos más lectura. Hoy día sí nos hemos atrasado demasiado. Voy a terminar con las alternativas, ¿no? A ver, dice, dejando de lado la etimología por eutanasia, se entiende en nuestros días la decisión, la eutanasia, la decisión libre de que le quiten la vida a uno, si se dan las siguientes condiciones: intenso dolor, sufrimiento, irreversible enfermedad cercana a la muerte y carencia de alternativa alguna. Esa sería la eutanasia. Y se discute hoy si entre tales condiciones habría que incluir el cansancio vital. La eutanasia, para ser tal y además de lo dicho, debe estar claramente regulada. Voy a añadir, debe estar regulada. Voy a añadir 3 argumentos que son tal vez los más conocidos, pero intentaré matizar. ¿Cuáles serían estos? Son los siguientes: la libertad del dolor y la propia imagen. En cualquier caso, uno es titular de su cuerpo, de su vida y de su muerte. Uno decide sobre ello y si expresa con claridad cuál es su voluntad, se debe respetar. Respecto al dolor, que cuando va más allá del cuerpo llamamos sufrimiento, hemos de decir que es el peor de los males. La eliminación del dolor es uno de los principales fines, si no el principal, de la medicina y de la moral. Si uno malvive con dolor, es lógico que prefiera no vivir para así no padecer.
Esto es básico. Y no entenderlo suena a pésima intención o imbecilidad. Y en relación a la imagen que uno tiene de uno mismo, al espejo en el que se ve, pueden darse situaciones en las que su figura esté tan deteriorada y los dolores tan agudos que la eutanasia sea, según su voluntad, la solución deseada. Estos tres pilares de la argumentación pro-eutanasia parece que son casi imposibles de refutar. Es la primera posición a favor de la eutanasia, ¿no? Tenemos el texto B. La OMS